Hola, hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Gracias, bien. ¿Y usted? Bien, bien, pues qué gusto verlos de nuevo, chicos y chicas. Bueno, sé que por ahí anda Orlando, bienvenidos al cuatrimestre. Pues la verdad me da mucho gusto verlos acá. Estamos ya por finalizar el año, yo técnicamente ya lo siento finalizado, entonces incentivarles, vamos a echarle el último, todos los kilos, ¿no? El último empujoncito, felicitarlos especialmente a ustedes porque pues son finalmente los pioneros en la institución, en la modalidad online. La verdad es que es un tanto difícil. Yo creo que ya a este punto ustedes son expertas y expertos en gestionar esta situación y este método de aprendizaje. Les ha tocado empezar con una modalidad, de repente cambiamos, ahorita vamos a cambiar, existe una transición a Google, entonces, pues bueno, creo que ustedes como los hijos primeros, ¿no? Que tiene la institución, se han ido adaptando, felicitarles por eso. Y pues vamos a continuar. La verdad es que siempre es importante que reflexionemos y más porque ahorita esta materia se llama dietoterapia en sí. Siempre que hablemos de una dietoterapia, quiero que reflexionen un poquito sobre el papel que tiene la nutrición y también sobre el papel que tiene el nutriólogo. Desgraciadamente es una carrera muy hermosa, muy bonita, pero que no se le ha dado realmente el peso o no se le ha dado el respeto que la asignatura y la carrera tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que la nutrición, la alimentación, son factores de riesgo, ¿no? Es un factor de exposición a diferentes componentes, agentes xenobióticos, finalmente componentes ajenos al cuerpo, y a través de esos, de una matriz de los alimentos, pues obtenemos diferentes compuestos, ¿no? Entonces es un método de exposición. Entonces esto lo menciono, ¿por qué? Porque reflexionamos y decimos, bueno, realmente la nutrición siempre lo van a escuchar. Entra en una medida de prevención y desgraciadamente como es México, o sea, realmente somos pésimos previniendo las situaciones y pues ya cuando queremos accionar es a veces, muchas veces tarde, ¿no? Entonces, en este sentido y bajo esta visión, ¿no? Es importante que a este cuatrimestre que están llegando ustedes tomen más la seriedad de lo que están estudiando, se sientan muy orgullosos de verdad de contribuir en la sociedad, pues a través de una acción tan sencillita, de verdad es a veces como irrisorio, ¿no? Como algo tan sencillo en ocasiones cuesta, ¿no? Tanto para lo que es el sector salud. Entonces, nada más les platico brevemente lo que vamos a ver en dietoterapia de las alteraciones digestivas, cómo vamos a trabajar, ya nos conocemos un poquito más. En cuanto al contenido, tuvimos la experiencia previa de fisiopatología de las alteraciones digestivas, entonces está íntimamente ligada con lo que estábamos revisando en la asignatura anterior. De hecho, hoy vamos a tener como un repaso para tener la perspectiva de todo lo que vamos a estar revisando, que la verdad es bastante. Ahora, el cómo vamos a estar trabajando. Mi intención con ustedes, chicos, es que cuenten más que nada como con este tipo de automatización de las tareas, ¿no? Quizá ya no sean trabajos como infografías o así, sino más bien como un tantito de cuestionarios no tan cargados. ¿Por qué? Porque la finalidad es que ustedes gestionen aún más un método de aprendizaje, vayan a su ritmo. Entonces, en cuanto a plazos, anteriormente lo estábamos trabajando como con una semana, ahorita van a tener semana, 2 semanas sin mayor problema. Saben que si hay algún atraso con alguna actividad, no pasa nada, solo nos esperan a la última semana, ¿no? Este, ahora, eh, en lo que aclaramos, ¿no? En la institución, la plataforma, ahorita no les doy indicaciones de eso. Ya yo creo que la siguiente semana lo estaremos platicando, ¿de acuerdo? Entonces, pues bienvenidos. Vamos a comenzar a revisar entonces lo que es la clase del día de hoy. Permítanme tanto. Y pues nada más, a ver aquí está. Entonces,
Platicábamos un poco de lo que son las alteraciones del esófago. De hecho, cuando estaba elaborándoles el material me sorprendí, dije, pobres, sí vimos muchísimas cosas y los traje corriendo. Entonces, en esófago, recordemos las principales patologías que tenemos. Primeramente, por una disfagia, que sabemos a este punto que es la dificultad para tragar y viene esta sensación de que tenemos algo que nos obstruye, ¿no? El paso ya sea de un líquido o de un alimento y pues que éste llegue exitosamente al estómago. Sabemos que hay dos tipos de disfagia. Disfagia orofaringea, o sea, como el nombre lo está indicando, en lo que es la zona oral y de la faringe. Y en el caso de otro tipo de disfagia que tenemos es disfagia de tipo esofágico, que principalmente hablamos de problemas ya sea locales, obstructivos, motores. De hecho, muchas veces sabemos que el cáncer de esófago es una de las razones que generan disfagia, ¿no? Y también a este punto sabemos que hay diferentes procesos que cursan con disfagia. Por ejemplo, la afectación del músculo estriado, que normalmente la causa primaria es por una incoordinación realmente ahí del esfínter. Hay afectación de lo que es el músculo liso, como la calasia, recordemos ahí por ahí ese término, que de hecho es una enfermedad que realmente es poco frecuente. También existe el espasmo difuso esofágico y la esclerodermia, que de hecho es una enfermedad que muchas veces se acompaña de fibrosis. Hasta este punto no hay mayor complicación. Un poco de las pautas que llegábamos a estar mencionando del tratamiento era el hacer pequeñas ingestas a lo largo de todo el día, el modificar la consistencia de los alimentos por un poquito semisólido o bien líquido para que no existieran molestias. Sin embargo, recordemos que en algunos casos incluso el paso del agua llega a generar molestias. ¿Qué nos va a preocupar en este sentido? Pues principalmente que este padecimiento o estos padecimientos afecten el estado de nutrición del paciente, ¿no? Ahora, otro problema que tenemos normalmente en lo que es este rubro de las alteraciones del esófago, pues es propiamente una obstrucción de la luz del esófago, donde, reitero, hablamos principalmente de tumores. Desgraciadamente, el 95% de los tumores son malignos. Entonces, de hecho, de todas las neoplasias digestivas, recordemos que más o menos abarca el 5% los tumores malignos esofágicos. Y desgraciadamente, el tratamiento, como cualquier otro cáncer, independientemente si es digestivo o no, pues depende de la extensión, ¿no? De la enfermedad. Y pues normalmente el tratamiento es la operación, quimioterapia, radioterapia y pues estar atentos, o sea, qué entra ahí o dónde entramos nosotros como los nutriólogos, o sea, ya no entra la prevención, sino más bien el ir adecuando esta transición de una dieta de líquidos o bien semisólida hasta que el paciente logre comer con normalidad, ¿no? También tenemos padecimientos ya no tan rimbombantes ni tan complicados, como es el caso de los vómitos, que sabemos que existen múltiples factores etiológicos en lo que es el vómito. Y bueno, el vómito al final de cuentas sabemos que es esta expulsión forzada del contenido gástrico producido por la contracción involuntaria de la musculatura abdominal. Y sí, recordamos cuando vomitamos que sentimos, ¿no? Como que nos aprietan la panza y pues va para todo. Entonces, algo bien importante, recordemos cómo nos sentimos cuando nos enfermamos y que estamos con vómitos, pues muchas veces primero viene la sensación de la náusea, nos está indicando una proximidad y posteriormente el vomitar se divide en fases. Por ejemplo, inspiramos profundo, la laringe se eleva para poder abrir el esfínter esofágico superior, se cierra la glotis, se eleva el paladar blando para que pues no vaya a pasar por lo que es nariz, que en algunos casos sí sabemos qué pasa. Viene la contracción, ¿no? Los músculos abdominales se contraen, también el diafragma, se relaja el esfínter y
se vacía todo el contenido gástrico. Entonces, al final de cuentas, aquí lo importante es dar con el agente etiológico. ¿Para qué? Para que cese el vómito, ¿no? Porque realmente la ausencia del alimento indudablemente va a traer mejora de las molestias, pero si no se corrige la causa del vómito, difícilmente vamos a corregirlo, ¿no? Otro padecimiento que también llegamos a mencionar era el reflujo gastroesofágico y que de hecho es bastante habitual y que sabemos que es el paso del contenido gástrico al esófago en ausencia del vómito o bien del eructo y pues se produce como un resultado de que los mecanismos fisiológicos antirreflujos habituales que tenemos, por ejemplo, la competencia del esfínter esofágico, fracasan, ¿no? Y dentro de las causas del reflujo también muchas veces podemos hablar de la hernia hiatal que provoca esta situación. Entonces, aquí lo importante es principalmente que, a ver, permítanme tantito. Ah, caray, no veo. A ver, denme un segundo. Ah, perdonen, chicas. Ok. Dentro del reflujo, entonces, como mencionábamos, es una patología bastante habitual. Eh, Principalmente podemos hablar de que muchas veces sea complicación, ¿no? De una hernia yatal, que ahí, pues bueno, cambia el tratamiento porque primero hay que corregir la hernia para posteriormente disminuye esta situación del reflujo. Cuando hablamos de reflujo, también hablamos de otro padecimiento o de otra sensación bastante habitual, que es la pirosis y que es de hecho la razón por la que van los pacientes a consulta, la sensación de que algo quema debajo del esternón. Y recordemos algo muy importante del reflujo gastroesofágico, que existe en algunas ocasiones un dolor retrosternal agudo, de hecho, y el paciente en algunas ocasiones lo puede llegar a confundir con infarto, ¿no? La diferencia es que no hay un entumecimiento de los brazos, como se menciona muchas veces en el infarto, ¿no? Y también en el caso del reflujo gastroesofágico, obedece un horario. Recordemos que las molestias gástricas normalmente se dan en la noche por cómo es el horario de las secreciones de los componentes gástricos. Ahora, otro padecimiento que llegamos a revisar también, ay, permítame tantito. Buenos días, Orlando. Bienvenido. Continuando entonces, ahorita estamos dando un repasito. Gracias. Continuando entonces, hablábamos de lo que es el cáncer de cabeza y cuello, que recordemos que aquí hablamos de cánceres del tracto aerodigestivo superior, y bueno, entra cavidad oral, la laringe, el esófago, y que de hecho, aquí me gustaría que no olvidaran el dato de que la disfagia es un síntoma invariablemente que no falla y que no falta en lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Entonces, ese dato siempre téngalo muy presente. En cuanto a una cirugía de esófago, pues sabemos que principalmente es por una operación realizada porque hubo un cáncer propiamente. Entonces, durante el cuatrimestre pasado, esas fueron las alteraciones del esófago que revisamos. Entonces, estaríamos viendo las pautas terapéuticas propiamente. Sin embargo, pues bueno, recordar cuál era el problema, pues para saber cuál puede ser la solución. Ahora, en el caso de las enfermedades del estómago que estuvimos revisando y que son varias, una de las que mencionábamos es la dispepsia y que desgraciadamente es una enfermedad que da una sensación característica de dolor
muy inespecífica y muy persistente en lo que es la porción superior del abdomen. De hecho, lo más usual es que recuerden que el paciente se queja del malestar. A todos nos ha pasado una dispepsia por diferentes razones. ¿Y cómo se siente? Pues la verdad horrible, ¿no? No quieres comer, en algunos casos hay náuseas, están los eructos, la sensación de plenitud, ¿no? Y una distensión finalmente. Otra enfermedad que llegamos a ver y que de hecho están como íntimamente ligadas es tanto la gastritis como la úlcera gastroduodenal y que recuerden que la úlcera también la pueden encontrar ustedes como el ulcus péptico. De hecho, en este aspecto muchas veces está asociado con lo que es el Helicobacter pylori, igual el cáncer gástrico, están relacionados en un porcentaje muy alto con lo que es la infección por Helicobacter pylori. Entonces, hasta que no se erradique la infección, difícilmente existirá una mejoría. Ahora, algunas consideraciones. En el caso de la gastritis, sabemos que puede haber factores etiológicos relacionados con la dieta, como es el caso del alcohol, eh, habituales y conductuales, como es el caso del tabaco, que son altamente irritantes, ¿no? Y que podemos hablar de diferentes tipos de gastritis, una gastritis aguda, y que la verdad es que los síntomas son de aparición rápidos y muy notorios, o bien podemos hablar de una gastritis crónica, ¿no? Donde quizá las molestias no son tan acentuadas, perdón, sin embargo, el paciente lo ha padecido en un plazo de tiempo considerable. En el caso de la úlcera, pues sabemos que ya es como cuando avanzó el daño, tanto así que ya hablamos de una lesión. Finalmente, hay pérdida de la mucosa gástrica. La aparición puede ser desde el esófago hasta el duodeno, entonces donde normalmente se da es en la curvatura menor del cuerpo gástrico. También tenemos otro padecimiento que es la gastroparesia y que también lo pueden encontrar como el retraso del vaciamiento gástrico, que sabemos que es un padecimiento pues debilitante. ¿Por qué? Porque la gastroparesia en sí y en esencia es muy compleja. De hecho, recuerden aquí en gastroparesia que el 30% más o menos de los casos que padecen son de tipo idiopático. El otro porcentaje restante por ahí, ténganlo muy presente, sobre todo cuando trabajen con personas con diabetes, pueden llegarse a presentar como complicación de los síntomas neurológicos que muchas veces acompañan a una diabetes, ¿no? Ahora, carcinoma de estómago, ahorita se los mencioné muy por encima, que estábamos hablando de la gastritis y de la úlcera, pero nada más del carcinoma del estómago, recuerden que desgraciadamente, los síntomas toman mucho tiempo en manifestarse, entonces cuando nos damos cuenta, pues ya el carcinoma avanzó bastante. Aparte de que los síntomas son bien inespecíficos, pérdida del apetito, pues obviamente hay una ingesta menor. Ay, perdón, me desconectó unos segundos. Nada más me pueden confirmar si ya me escuchan bien. Sí, ya se escucha. Ya. Muchas gracias. Perdón, en el caso de el carcinoma, pues les mencionaba que puede haber algunos síntomas ya muy particulares, como es el caso de la quilia. Recuerden que la quilia es la ausencia de ácido clorhídrico y pepsina, o bien la clorhidria, que es la ausencia del ácido clorhídrico, ¿no? Principalmente. También recordemos otras molestias, otros síntomas, como es el caso del síndrome de la evacuación gástrica rápida, o que también les mencionaba en su momento. Ay, se quitó la diapositiva. Permítanme. Bueno, ahorita en lo que recupero la red, en unos segundos. Bueno, ahorita en lo que vuelve seguimos. Total, que este material pues, lo vimos más en extenso. Nada más recordemos el síndrome de evacuación gástrica rápida o el síndrome de dumping, perdón, que es finalmente una respuesta gastrointestinal y vasomotora que muchas veces surge cuando hay
presencia de grandes cantidades de alimentos y de líquidos que normalmente son hipertónicos, perdón, en lo que es la porción proximal del intestino delgado, y que el tema con el síndrome de dumping es que hay dos fases, una fase temprana que normalmente se da a los 10-30 minutos, donde hay síntomas gastrointestinales y vasomotores, por ejemplo, hay dolor, hay distensión abdominal, hay náuseas, vómito, diarrea, incluso dolor de cabeza, ¿no? La sensación de cansancio. Y hay una fase tardía que puede ser hasta 1 a 3 horas, que muchas veces ay, perdón, me secó otra vez. Los síntomas son como los de una hipoglucemia, que llega a presentarse muchas veces en una hipoglucemia: sudoración, debilidad, confusión, temblores, hambre, hipoglucemia, ¿no? Entonces, son los principales. Ahora, hasta ahí son los principales padecimientos que vimos de las enfermedades del estómago. Entonces, este cuatrimestre, pues hablaremos de las pautas dietoterapéuticas principalmente, ¿no? Ya es esta parte de usar el alimento como una prescripción, como una receta médica, ¿no? No es que vayan a poner en la receta 20 hojas de lechuga y demás, ¿no? Sino poder orientar al paciente en cuanto a los alimentos que va a consumir. Un segundito. Ahora, en cuanto a las enfermedades intestinales, no se desesperen en lo que carga la diapositiva, pues aquí vimos de todo, y de hecho, chicos, les pido una disculpa de verdad, les reitero, me estaba riendo cuando estaba haciendo el material, digo, ay, pobrecito, los traje corriendo. En cuanto a enfermedades intestinales, aquí vimos muchísimo contenido, y es que muchas veces en lo que son las enfermedades intestinales entran algunos temas que de hecho no nos imaginamos, como son las intolerancias y las alergias. Entran, ¿por qué? Porque impactan directamente en lo que son las vellosidades, o bien existen problemas en las vellosidades que pues justamente impiden, ¿no?, una absorción exitosa de los nutrimentos, y ese es el problema en cuestión. Ay, a ver, denme un segundito. Pantalla o pestaña. Ok, entonces la primera enfermedad intestinal que estábamos revisando, muy sencilla, que fue gases y flatulencias principalmente. Sabemos que los gases pues tienen diferentes compuestos, ¿no? Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Pero el tema aquí, lo importante del asunto, ¿no? El meollo, es que normalmente cuando, perdonen que lo diga así tan coloquial, ¿no? O sea, cuando los peditos son bien apestosos es porque la proporción de metano es mayor, ¿no? Y de hecho es un resultado de un complejo mecanismo que surge de pues una disbiosis intestinal finalmente, ¿no? Entonces eso es lo que trae como consecuencia. Entonces, ¿qué nos puede provocar gases y flatulencias? Desgraciadamente es muy variable de individuo a individuo. Por ejemplo, aquí nosotros presentes, si yo me pongo a preguntarle a Fer, a Mariana, a Hortensia, todo lo que les provoca gases, a cada uno de nosotros van a ser completamente diferentes, ¿no? Entonces, aquí, dentro de la parte dietoterapéutica, es más que nada la observación, o sea, hacer un proceso de evaluación completo y preguntar lo más que se pueda. Ahora, en cuanto al estreñimiento, que también es otro padecimiento bastante frecuente, pues finalmente sabemos que el estreñimiento es esta dificultad que se presenta muchas veces para poder defecar, o bien la ausencia de las evacuaciones, ¿no? O bien que son evacuaciones muy dolorosas, o bien esta sensación de que fueron, pero incompleto, ¿no? Desgraciadamente, cuando hablábamos del estreñimiento, es que las deposiciones en cada quien son diferentes. Puede ser desde 3 veces al día, 3 veces a la semana,
Y aquí recordemos que la forma más común de estreñimiento es el estreñimiento de tránsito normal. El estreñimiento, recordemos que eh, podemos hablar de un estreñimiento primario, es decir, que el tránsito intestinal es variable, ¿no? Incluso ya algo muy acentuado, como es el caso de una disfunción anorrectal, que el nombre lo está indicando. Recordemos que el estreñimiento de pronto finalmente se puede dar como resultado de algún otro del uso de un fármaco o por algún alimento. De hecho, aquí en esta parte de la dietoterapia, la fibra, recordemos por ahí probióticos, prebióticos. En el caso de la fibra, muchas veces lo que es lo ideal, que es una cantidad adecuada de fibra, recordemos que lo tenemos que estar prescribiendo poco a poquito. Ahora, la contraparte, ¿no? Pues hablamos de una diarrea propiamente, que es la evacuación de 3 o más deposiciones, que de hecho son sueltas o muy líquidas, ¿no? Y que pues el tránsito intestinal al final de cuentas está acelerado por diferentes causas. Recordemos que hablábamos de que pueden existir diarreas exudativas que normalmente se asocian con una lesión en la mucosa. Entonces, ¿cómo son las diarreas ahí? Tienen mucho moco, tienen mucho líquido, en algunos casos podemos hablar de que incluso haya sangre o proteínas plasmáticas. Puede haber diarreas osmóticas que realmente son resultado de un juego, ¿no? Que hicimos sin saberlo, de los solutos osmóticamente activos. Por ejemplo, eh, si yo a alguien que no está muy acostumbrado a ciertas cantidades de fibra le doy un jugo verde, ¿no? De estos que traen toronja, pepino, apio, y que están cargados realmente de varios solutos osmóticos, muy probablemente le pueda generar este tipo de diarrea. También existen lo que son las diarreas secretoras, que son consecuencia de una secreción intestinal y que de hecho las secretoras, recuerden lo que principalmente son por exotoxinas bacterianas o por el ataque de microorganismos patógenos en el organismo, y tenemos las diarreas por una absorción insuficiente, que bueno, ahí en una absorción insuficiente en el tema de lo que era alergias e intolerancias, sabemos que lo que te puede generar una mala absorción, hay muchísimos. Otro problema bastante frecuente es la estenosis y la obstrucción gastrointestinal, y que de hecho aquí, para quienes se vayan a lo que es el área clínica, propiamente en un hospital, en un sanatorio, clínica, pues sus pacientes que tengan gastroparesias o adherencias, hernias, algún tipo de cáncer metastásico, algún otro trastorno de la motilidad, son esos pacientes que son más propensos a la obstrucción. Entonces, recuerden que en la estenosis podemos hablar de un bloqueo parcial o bien de un bloqueo completo del movimiento de los alimentos o bien de las heces por los intestinos. Entonces, pues las obstrucciones se pueden dar en cualquier parte del aparato digestivo, y que sabemos que el aparato digestivo pues es bastante extenso. Entonces ahí la dietoterapia, justamente vamos a empezar a familiarizarnos este cuatrimestre con lo que es la nutrición enteral y parenteral. No lo veremos tan a detalle, por ejemplo, de hablar de las vías de acceso, porque posteriormente en otra experiencia educativa lo van a llevar ya con lujo de detalle, pero vamos a comenzar a hablar de este idioma o a hablar de estos términos con los cuales pues adelante los van a tener que ir conociendo y dominar. De hecho, es muy bonito ese tema. En cuanto a otro tipo de padecimientos que tenemos en lo que es el tubo digestivo, recordemos por ahí todas las enfermedades inflamatorias. Inflamación, pensemos por inflamación, ¿qué se nos viene a la mente? Piensen en estos casos bien complicados, bien difíciles, como es la enfermedad de Crohn, que es pues un volado, y la colitis ulcerosa. Por ahí recuerden cuando hablábamos justamente de estos dos padecimientos, la enfermedad de Crohn
lo que tiene de característico es que puede haber cachitos buenos y cachitos malos del intestino, mientras que la enfermedad de Crohn, pues agarra un tramo y se va de corrido. Otra característica es que la enfermedad de Crohn, desgraciadamente, si hay una operación intestinal, no estamos asegurando que se erradique el problema, sino que reaparece en la mayoría de los casos, muy diferente, perdón, a la colitis ulcerosa, que muchas veces viene la cirugía y los problemas cesan, ¿no? Y en otro tipo de enfermedades que veíamos que cursan con una inflamación y que de hecho aquí súper importante que no lo olviden y discernir, ¿no? La enfermedad celíaca, donde existe una respuesta de intolerancia a los componentes de los cereales, recordemos por ahí el gluten, ¿no? Que son estas fracciones peptídicas específicas de las proteínas, como es el caso de las prolaminas, que normalmente están en el trigo. El trigo tiene la glutenina y la gliadina, también en el centeno, que tiene la secalina, y la cebada, que tiene la ordeína, ¿no? Son como los que más dolor de cabeza nos dan. Ahora, en el caso de la enfermedad celíaca, chicos, no lo olviden, vienen síntomas espantosos, hablando de lo que tuvo gastrointestinal, pero vienen otros graves que nos preocupan, como es el caso de las anemias, osteoporosis, múltiples carencias de vitaminas y o minerales, y que a su vez traen otros síntomas, ¿no? Y que también hay que diferenciar entre el término de sensibilidad al gluten, que es lo que usamos para describir a personas con síntomas un tanto inespecíficos. Sin embargo, una sensibilidad al gluten no va a cursar con la respuesta característica del sistema inmune, como es el caso de una enfermedad celíaca, o bien el daño intestinal consecuente que se da de una enfermedad celíaca. Y ahí recuerden, igual cuando lo estábamos platicando, o sea, ser súper piquis, porque ustedes saben que lo que es la industria alimentaria, pues con estas cuestiones del marketing, de repente el gluten fue el villano y pues resulta casi casi que todo México era enfermo celíaco, ¿no? Y por eso les hago mucho énfasis. O sea, una cosa es hablar de la enfermedad celíaca, que es hablar de problemas realmente graves. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmune, hay daño intestinal. Y otra cosa es una sensibilidad al gluten, que bueno, al final de cuentas se puede ir manejando en la dieta, sin embargo, pues va muy de la mano que el nutriólogo lo lleva, ¿no? Entonces, reitero, la industria alimentaria siempre nos mete zancadillas, nosotros pues hay que tomar la delantera sabiendo, ¿no? Cuál es diferenciador entre uno y otro. También podemos hablar de otro problema que cursa con inflamación, que es el caso del esprue tropical, y que de hecho aquí, piénsenlo más bien, pues cuando veíamos en su momento parasitología, pues sabemos que de repente, sobre todo los protozoarios, nos dan absorciones insuficientes. Entonces, pues muchas veces en climas tropicales, ¿no? Se asocia al esprue tropical la infección por este tipo de microorganismos, porque en sí el esprue tropical pues es el síndrome diarreico que se adquiere, pero el origen es el tema, ¿no? Como que de repente los autores y en la literatura ustedes lo van a encontrar como que ciertos autores te dicen que es por esta causa, otros te mencionan otra razón, ¿no? También tenemos el síndrome de intestino irritable y que de hecho aquí, chicos, pues les hago mucho énfasis. ¿Cómo son las condiciones de vida actualmente? Pues vivimos en la era del cortisol y que recordemos que tenemos un eje intestino-cerebro y que entonces al estar intoxicados, ¿no? Entre comillas, del cortisol, pues le va a pegar al intestino indudablemente. Entonces, el intestino irritable es este malestar o dolor abdominal inexplicado que se asocia con cambios en el hábito intestinal, hay gases, hay hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, o los dos, ¿no? Y pues el malestar psicosocial, pues porque imagínate, ¿no? ¿Quién en la vida se va a sentir bien con todos esos síntomas sin saber por qué, sin ton ni son? Pues es bastante molesto. Recordemos que el síndrome de intestino irritable hay varios subtipos con estreñimiento, con diarrea, mixto y sin subtipo porque no alcanzan a estar los criterios necesarios. Entonces,
Aquí revisábamos un poquito y de hecho está esta cuestión, entre comillas, reciente de la dieta FODMAP. Recuerden que lleva una O y que el nombre viene por los fructooligosacáridos, disacáridos y polioles de algunos alimentos que, bueno, son ricos en carbohidratos, ¿no? No lo vayan a poner como food de comida porque pues por ahí no va. También tenemos otros síntomas y otras cuestiones yo un poquito más, pues no me gustaría decirlo así, pero que sí ya son más rebuscadas, como son las alergias y las intolerancias. ¿Por qué? Porque recordamos por ahí nuestro arsenal inmunológico. Tenemos finalmente inmunoglobulinas que nos van a proteger, pero recuerden que la inmunoglobulina E es la que se asocia principalmente con los problemas de alergias. Y recordemos que en términos de alimentación podemos tener alergias que están mediadas por la inmunoglobulina E, que pueden ser mediadas y no en su totalidad por las inmunoglobulinas E, y las que no tienen una mediación por la inmunoglobulina E. Lo menciono porque pues si de repente lo trabajamos de forma multidisciplinaria o interdisciplinaria con alergólogo, a lo mejor piensen, no sé, me encantaría saber que el día de mañana se van con nutrición pediátrica ya en algo más especializado, pues bueno, en este término y en este sentido, de repente cuando hagan ciertas pruebas bioquímicas, pues no van a tener como una explicación por la mediación o no de las inmunoglobulinas. Entonces, las que sí están mediadas por las inmunoglobulinas D, principalmente hablamos de la alergia oral o el síndrome de polen alimentos porque existe un componente similar al polen, ¿no? Entonces viene esta respuesta. También tenemos el síndrome de látex fruta o látex alimento y que pues la goma de látex finalmente se usa no indiscriminadamente, pero está muy presente en el entorno, ¿no? Y que de hecho pues viene el contacto y viene la respuesta de alergia. De hecho, muchas veces, y creo que no se los mencioné en su momento, el problema también que existe actualmente de esta era de estrés, polución, etcétera, es que muchas veces la piel, que es un mecanismo de barrera inespecífico que tiene el cuerpo para protegernos, tiene cierta permeabilidad por problemas, ¿no? Se rompe el balance. Entonces, primero existe el contacto con la piel y viene la respuesta, el reconocimiento, y cuando lo ingerimos, pues terminamos de activar toda la alarma, ¿no? Entonces, por eso aquí se los menciono con el síndrome de látex fruta, porque muchas veces primero viene el contacto y posteriormente viene el contacto, pues, vía oral. Ahora, tenemos las que son alergias mixtas o no mediadas por la inmunoglobulina E, que es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, y que de hecho muchas veces se observa en pequeñines que son alimentados con fórmula principalmente. Sin embargo, podemos tener que son lactantes alimentados al seno materno, perdón, y que se viene la respuesta, ¿no? Realmente se describen el 2 al 7% de los pequeñines menores a 1 año. Y normalmente los síntomas se dan rápido, ¿no? Más o menos unas 2 horas transcurridas el consumo de las proteínas de la leche de la vaca. Tenemos también las enfermedades gastrointestinales eosinófilas, donde pues viene la respuesta por parte de los eosinófilos. También tenemos las no mediadas por la inmunoglobulina E. Aquí acuérdense de CEIPA y de PIPA, el síndrome de la enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, CEIPA, y la proctitis o proctocolitis inducidas por proteínas alimentarias, PIPA, ¿no? Se parecen, nada más que recuerden que en el caso de CEIPA empiezan los síntomas aprox a los 6 meses de edad, mientras que PIPA se puede dar en los 2 meses de edad y que en este caso puede haber heces un tanto sanguinolientas y con moco, esa es la diferencia. En cuanto a las intolerancias, pues bueno, principalmente los hidratos de carbono entran aquí, entra un poquito esta parte del síndrome de intestino irritable, ¿no? Que son los que nos llegan a dar un tanto de lata, ¿no? La dieta FODMAP. También existen las reacciones farmacológicas. Aquí no sé, la verdad es que no lo vamos a ver como tan en detalle porque el porcentaje es chiquito,
pero recordemos la ingestión de algunos compuestos, por ejemplo, la histamina y la tiramina, que son los que más nos dan esta como intoxicación, un rush. Viene la comezón, el prurito, enrojecimiento, pero es transitorio. No, difícilmente nos lleva como a situaciones muy complicadas, salvo que hablemos de una persona que vive con hipersensibilidad. Por ejemplo, en el caso de los sulfitos, ¿no? Es donde nos preocupa un poquito. Ahora, fuera de las intolerancias y de las alergias, tenemos otros problemas, como es el caso de los divertículos. Recuerden, aquí son dos cosas diferentes hablar de un divertículo y de la diverticulitis. Finalmente, el divertículo es la bolsita, ¿no? En forma de saco en el colon, y la diverticulitis es cuando se nos inflaman. Y que de hecho aquí el tema anteriormente era evitar cierto tipo de fiebre y actualmente es como no, la fiebre es lo que nos va a ayudar. También revisábamos un poquito lo que son pólipos, ¿no? Que son los precursores del cáncer, que son finalmente masas que surgen de la superficie del epitelio intestinal y se proyecta en lo que es la luz intestinal. Y ahora sí, avanza el tiempo, avanzan los factores que también desencadenan un cáncer, ¿no? El cáncer colorectal, que de hecho sabemos que es el tercer cáncer más común de los adultos y que aquí hablamos de los factores etiológicos como tabaquismo, alcohol, los AINES, bueno, antiinflamatorios no esteroideos, bajos niveles de consumo de vitamina D, o sea, un montón de factores dietarios. Y pues hablando de cáncer, pues el tratamiento, ¿no? El quito, el pedazo del intestino, pues hablar de una resección y también hablar del síndrome del intestino corto. Nada más recuerden por ahí que el síndrome del intestino corto, el meollo es que de repente una definición dice que tantos centímetros, otros te lo dicen por porcentaje, finalmente pues bueno, te pierde, ¿no? Superficie de absorción, entonces vienen una serie de síntomas, pérdidas de electrolitos, minerales, líquidos principalmente. También podemos hablar de una complicación como es el caso de la fístula, que es esta formación, ¿no? Que aparece de repente un conducto anómalo de un orificio a otro. Muchas veces va del intestino a lo que es a otra parte, ¿no? Y que normalmente se da a los pocos días de la operación, de unos 7 a 10 días. Entonces aquí por eso les mencionaba, en estas situaciones ya cuando hablamos de la dietoterapia, indudablemente hablamos de soporte nutricional. También recuerden que hablábamos un poquito de las osteomías, no le entramos como muy de lleno a hablar de una terapia, ¿no? Simplemente como familiarizarnos con los términos y que es la abertura creada quirúrgicamente entre el tubo intestinal y la piel y que depende, ¿no? El sitio donde sea el lugar de origen a lo largo del tubo intestinal. Tenemos ileostomías o colostomías y que de hecho, pues aquí depende. Hablando de una ileostomía, pues es del intestino delgado distal, a menudo del ilion o en cualquier otra parte para evitar el colon recto y llano. Y una colostomía, pues es para cuando extirpamos o evitamos ya sea el colon ascendente, transverso, descendente o sigmoide. Ya aquí, recuerden por ahí, al final estábamos hablando de que hay ciertos alimentos formadores de gases, de mal olor, situaciones muy específicas. Lo último que alcanzamos a ver, chicos, fue las enfermedades renales, que pues, por ejemplo, aquí podemos hablar desde proteinurias, ¿no? Es decir, la eliminación de cierta cantidad de proteína en orina o también cierta cantidad de albúmina y diferentes tipos de proteinuria. Por ejemplo, desde una proteinuria transitoria, perdón, como un ejercicio intenso. Por ejemplo, si me dicen, ¿sabe qué mismo? El siguiente fin me voy a ir a correr un maratón a la Ciudad de México, sale, chécate tu albúmina antes y después y me platicas cómo te fue. También tenemos proteinuria por ortostatismo, aquí que de hecho es más frecuente en niños y adolescentes. Sin embargo, hay que estar analizando si el glomérulo renal está funcionando adecuadamente. Podemos hablar de una proteinuria también de tipo glomerular tubular o por sobrecarga filtrada, que ahí estamos hablando de ciertos problemas que se están dando en alguna parte de la nefrona. También hablábamos y revisábamos un poquito el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. En el caso del síndrome nefrótico son alteraciones que principalmente se acompaña proteinuria, con hipoalbuminemia, edema periférico y en el síndrome nefrítico, desgraciadamente, la sintomatología es bien variable.
Hay formas incompletas, pero en la mayoría de los casos hay hematuria, oliguria, hipertensión, y que de hecho, pues la hipertensión suele ser moderada, de hecho los edemas frecuentemente son en los párpados. En el caso de otras alteraciones que vimos, y que ahí sí nos extendimos un poquito, era la litiasis, y que les decía, de pronto hay algunos aspectos. Si van a dar un suplemento de vitamina D, sí o sí tienen que conocer, perdón, suplemento de calcio, tienen que conocer sí o sí cómo está la eliminación de calcio, porque si no pueden propiciar, ¿no? También hablábamos de algunos componentes dietarios. Por ejemplo, los refrescos indudablemente están asociados con litiasis, ¿no? Porque se acompañan de diferentes compuestos que lo propician. Entonces, en cálculos, desgraciadamente, pues, por ejemplo, el 60% de los cálculos son de oxalato cálcico, o sea, tengo oxalato y calcio. El 10% son de oxalato cálcico y fosfato cálcico, el otro 10% puro fosfato cálcico. Tengo también problemas de, por ejemplo, cálculos, ¿no? De ácido úrico, melamina, estrubita, cistina. Ya son los menores, pero pues ahí dependerá. También hablábamos un poquito de la insuficiencia renal aguda, que es algo abrupto, ¿no? Un fallo muy acentuado, y que lo importante ahí es dar apoyo nutricional, y la enfermedad renal crónica, que finalmente los riñones tienen un daño, y ya las alteraciones son persistentes de más de 3 meses, ¿no? Y que ya hablamos de una filtración glomerular disminuida, y que recordemos que tenemos la escala de Kadoki, que nos dice si está en Kadoki 1, 2, 3, hasta finalmente hablar propiamente de la insuficiencia renal. Y pues bueno, desgraciadamente lo más frecuente que tenemos en este rubro es la nefropatía diabética. Entonces aquí pues la dietoterapia es un tanto más sofisticada y más elaborada, porque no es hablar solamente de tratamiento por una nefropatía, sino pues un tratamiento para problemas de riñón y de diabetes, ¿no? Entonces, recordemos por ahí que nos faltó hablar un poquito del tema hepático, pero afortunadamente pues estamos en fisiopatología de las alteraciones metabólicas. De hecho, el hígado pues es el número 1 para lo que es la regulación de las funciones metabólicas. Entonces ahí lo vamos a ver con detalle. Pero aquí, haciendo ahorita como todo el recuento, ¿no? De lo que vimos, si se dan cuenta, vimos bastantes padecimientos que se presentan, perdón, en lo que es todo el tubo digestivo. Imagínense, nada más estamos hablando de tubo digestivo, pero es entonces hablar ahora sí de la prescripción dietética, qué alimentos sí, qué alimentos no, o qué técnicas de cocción son las más adecuadas, o qué presentación, o cómo lo vamos a ir fraccionando para que todo esto encaminado pues para el bienestar del paciente. Y aquí les reitero con lo que les platicaba un poquito al inicio, el diferenciador de un licenciado en nutrición es este, chicos, que ustedes sepan manejar herramientas en la alimentación que van a traer un impacto en lo que es pues todo el estado nutricional, ¿no? Cosa muy diferente a lo que, por ejemplo, alguien que de pronto estudia una carrera en otro tema, ¿no? Y cursa algo referente a la nutrición, de base sí lo va a tener. Sin embargo, como que el criterio o recordar las bases muchas veces viene un poquito carente. Entonces, pues es lo bonito, ¿no? Siéntanse orgullosos de estar estudiando una carrera de verdad hermosísima. Y hay que estudiar mucho, obviamente, y más, pues aquí ustedes se han estado aventando estos cuatrimestres a hacerlo maratónico, pues sigue la situación igual. Entonces, de momento, chicos, pues es el repaso. Repasen, perdón que sea tan reiterativa, repasen lo que veíamos justamente en la asignatura, y la siguiente sesión, pues ahora sí comenzamos de lleno, igual nos vamos desde arriba hasta la parte final, ¿no? Y de momento, chicos, no les encargo tarea más que estén repasando, nada más les voy a mandar una leccioncita muy corta y un cuestionario, pero sería a partir del lunes o martes por el tema que tenemos de la plataforma en la cual vamos a estar trabajando. Entonces, no quiero andar haciendo como trabajo doble, la verdad, hasta que me den luz verde en qué plataforma vamos a estar trabajando, pues ya les mando la indicación, ¿sale?
Y nada más, chicos, recuerden, el siguiente fin de semana no nos vemos, vamos a disfrutar fiestas patrias y pues tómense unos minutitos, nos vemos en el otro link para hablar de fisiopatología, ay, ya saben los nombres bien cortitos que se avientan, fisiopatología de las alteraciones metabólicas y clínicas, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de que demos por terminada la sesión. De mi parte no. De mi parte no, profa. Ok, chicos, nos vemos en unos minutos con toda la pila, ¿de acuerdo? Sí, hasta luego. Gracias, profe.